Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Espero que muy bien. Bienvenidos. Estamos en esta fecha importante para muchos porque hoy es 28 de mayo. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM Radio. Qué bueno estar con ustedes. Ayer por lo menos en el sur de San Salvador hizo un viento a eso de las 9:30, 10 de la noche o quizá un poco más. O 10 de la noche aproximadamente, una gota y dije, hoy vamos a dormir fresquecito. Eran las 12 de la noche y el calor era insoportable. Se había acabado el viento, se había acabado las pocas gotas, pero ahí estamos. Qué bueno estar acompañado de todos ustedes. Fran Durán está en los controles de la 106.9. Soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que nos acompañe el animal político de El Salvador. Ronald Umaña está con nosotros, el analista político. Ronald, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Francisco, por la invitación, hombre, muy amable usted. Un saludo a Fran Durán ahí en los controles y sobre todo un abrazo para toda la gente que se conecta con nosotros. Buenos días. Bueno, genial. Muchas gracias, Ronald, por ya aceptar nuestra invitación de que podamos hablar. Bueno, desde la semana pasada estoy conversando con diversos generadores de opinión en diferentes ramas, especialistas en diferentes ramas. Ya hablamos un poco del tema municipal, del jurídico, también. Hoy quisiera hablar de una forma muy general desde la sociedad civil, cómo es el análisis que se tiene de el quinquenio que termina no sé si termina viernes o sábado, o el sábado termina y empieza el otro, sucesivamente, porque ahí es donde se cambia desde la sociedad civil cómo ha sido el quinquenio, qué hemos tenido en todo en 5 años de Nayib Bukele, Ronald Umaña. Si pudiésemos ya llegar a un análisis, y algo positivo tiene que haber. Eso le decía a mi invitada que voy a tener mañana también, que será desde la diáspora que vendrá el informe también, la evaluación. Ronald Umaña, en este quinquenio que hemos tenido elecciones municipales, hemos tenido elecciones presidenciales, por supuesto, también, donde hemos tenido algo inusual en la historia de todo el mundo, una pandemia que para muchos benefició, para otros afectó, y así hemos tenido muchas cosas en nuestro país. Ronald Umaña, ¿cómo estuvo este quinquenio? Bueno, Francisco, vamos a comenzar quizás por la parte más fácil. La parte más fácil es decir la parte buena que tuvo el gobierno de Bukele en estos 5 años. Y la única parte buena que se le reconoce es el haber metido a la cárcel a muchos mareros, a muchos, no todos, ¿verdad? Con el entrecomillado que también sacó unos de la cárcel que ya estaban presos, ¿verdad? Parte de la negociación que terminó haciendo con las pandillas. Ha traído alguna sensación de seguridad a la gente, sobre todo en las colonias, barrios bajos, en pueblos, donde la gente es extorsionada por las pandillas, por todo el montón de delincuentes, que no se nos olvide que son producto de esta sociedad, son generados por la sociedad, son generados por el sistema
por el modelo de economía que nosotros tenemos, por la marginalidad social, el rompimiento de la familia, el romper la unidad familiar. Eso nos llevó a este fenómeno, un fenómeno sociológico, que con la moda que había en Estados Unidos de las pandillas y la pobreza, el hambre que teníamos acá, entonces se hizo una mezcla explosiva y terminamos en eso, en pandillas. El haberlos capturado después de que rompieron el primer pacto que tenía el gobierno con ellos, cuando se dijo ahí que el ministro, el torero, los había capturado a unos que no estaban en la negociación y los habían llevado presos. Y entonces se rompió la cuestión y vinieron y mataron 90 y pico en un fin de semana. Ahí comenzó el estado de excepción que esa vez tuvo una justificación legal, Francisco. Solo esa y única vez. Porque desaparecieron las causas, pero el estado de excepción siguió. Tenemos más de 2 años de estar en estado de excepción ahora, y por lo que se ve, no vamos a cambiar. Así van a seguir. O sea, ellos como que no tienen la capacidad de poder manejar la situación desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque yo soy de la opinión que para tener delincuentes presos no necesita estado de excepción. El estado de excepción usted lo necesita para tener inocentes presos. Entonces, para mantener a 1.000 inocentes es que tienen estado de excepción. Pero bueno, digamos que esa es la parte positiva, porque la gente hoy tiene una sensación de seguridad. Seguridad que se ha ido perdiendo en el camino, porque hoy la gente le tiene miedo a la policía. Hoy los policías extorsionan, los soldados andan violando gente, andan robando en los pueblos, golpean a las personas. Hoy hasta los policías del campo, los policías municipales son unos prepotentes, ¿verdad? Entonces se cambió. Yo siento que volvimos a la dictadura anterior, Francisco. Yo, como ya soy un hombre viejo, viví la dictadura anterior donde estábamos subyugados a la bota militar, ¿verdad? Pasamos 60 años en eso, desde el 32 hasta el 92, los acuerdos de paz que dice don Bukele que son una farsa, ¿verdad? Entonces, que nos costó una guerra, que nos costó 100,000 muertos, que nos costó una gran migración a Estados Unidos, que rompió la familia y eso nos dio maras, ¿verdad? Pues entonces, todo es aparte. ¿Qué le digo? A estas alturas, digamos que esa percepción que se va perdiendo poco a poco, día con día, es la parte positiva que ha tenido este gobierno. Yo creo que mucha gente le votó todavía, y digo todavía porque ya no creo que nadie vuelva a votar por él, por pagarle esa parte de la seguridad. Porque hay una seguridad que nunca se logró, Francisco. La seguridad alimentaria, aquí la gente está aguantando hambre. 900,000, dice la CEPAL, no comen los 3 tiempos al día. Aquí no tenemos seguridad en los ahorros que usted tiene en las cooperativas, ¿verdad? Usted ha perdido los ahorros en todas las cooperativas, les han robado. La seguridad tiene que darla el Estado, la seguridad jurídica de que sus dineros están protegidos. Hoy ha quedado mucha gente en la pobreza, en la miseria, porque perdieron los únicos capitales que tenían. Así que digamos que esa es la parte que puedo darle de ventaja, esa sensación de seguridad ahí, que se pierde con la militarización de la sociedad. Y yo no sé qué será más brutal,
si los escuadrones de la muerte de los años 70 y 80 en El Salvador o las pandillas, porque vamos a ir caminando conforme se militariza la sociedad, vamos a terminar con escuadrones de la muerte. Es la parte positiva. De ahí lo demás es negativo todo, Francisco. ¿Qué podemos hablar y si hacemos el análisis separado de los tres poderes del Estado? Deberíamos de comenzar por la Asamblea Legislativa. No tuvimos Asamblea Legislativa estos 3 años. ¿Verdad? Tuvimos una secretaría, una oficina que le hacía los mandados a Bukele para aprobarle las cosas que llegaban hechas de Casa Presidencial. Desde el 1 de mayo ¿qué sería? Del 21. 2021. 21, desde el 1 de mayo del 21. Esta asamblea, usted dice que no hemos tenido asamblea, pero este periodo legislativo que ha pasado, aprobó la ley del agua, aprobó cualquier cantidad de préstamos, autorizó cualquier cantidad de dinero para el Estado, ha cambiado 14 palabras de la Constitución de la República, aprobó un régimen de excepción. Entonces sí hemos tenido asamblea, Ronald. No. Vamos a ver, una asamblea legislativa para un país como el nuestro es el parlamento de nuestro país, ¿verdad? Es un lugar donde se llega, se discuten las leyes, por eso de hablar viene esto. ¿Se habrá discutido alguna vez en la asamblea? Jamás, Francisco. Ahí todo se hacía por dispensa de trámite. ¿Por qué cree que desaparecieron todas las comisiones de la asamblea? Porque no las usan. Casa Presidencial hizo todas esas leyes. No se hicieron en la asamblea. Por lo tanto, no tuvimos asamblea. Tuvimos una oficina donde le daban trámite a las leyes que hacía Casa Presidencial, ¿verdad? Desde el golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía, el 1 de mayo, de allí desapareció nuestra Asamblea Legislativa. No hemos tenido. Esos no son diputados. Ellos no saben lo que es elaborar una ley. Nunca lo han hecho. ¿Cuándo ha visto usted, Francisco, de que van a hacer una ley de salud, de cualquier cosa, y mandan a llamar a los sectores involucrados? Por ejemplo, lo que hicieron ahí para sacar el Colegio Médico del Seguro Social. ¿Usted cree que llamaron al Colegio Médico para ser escuchado? No, ¿verdad? No lo hicieron. Solo llegan, dispensa de trámite, se lee la ley, se aprueba y ya es ley de la República. Pero eso no es a través de un parlamento para hacer leyes. Y toda la deuda que le aprobaron fue aprobada de la misma manera. Las modificaciones a los presupuestos hechos de la misma forma. Bueno, aquí los presupuestos de la República ya no sirven tampoco. Un presupuesto para el Estado salvadoreño siempre ha sido así como la planificación de la economía, la planificación del Estado para ese año. Aquí usted aprueba el presupuesto en diciembre, en enero lo están modificando y le hacen tantas modificaciones en un año que ese presupuesto no sirvió para planificar la economía. Lo ocupan al principio, los ocupaban antes, hoy ya ni siquiera eso hacen, para hacer propaganda política, que esta es la inversión más grande en la historia de la humanidad que se va a hacer en El Salvador. A la hora de ejecutarlo, usted va a dar cuenta que nada, ¿verdad? O sea, nada de lo que dijeron es verdad al final, lo que ejecutan el gobierno. Parte por su incapacidad y parte porque no lo hacen el presupuesto para cumplirlo. Lo hacen para obtener recursos. ¿A dónde va a parar la plata del presupuesto? Pues nunca lo sabemos. Aquí hay 7 años de restricciones para todo, Francisco. 7 años de restricciones de su dinero, de mi dinero, del dinero de la gente. Aquí no nos entregan cuentas de nada, como que si esto fuera, qué sé yo, un imperio
¿verdad? Donde usted tiene que ir a dejar sus tributos por la fuerza y nadie tiene la obligación, el emperador no tiene la obligación de entregarle cuentas a usted, que es el dueño, a usted que se supone es el soberano de este país. Entonces, tenemos una asamblea legislativa que cometió esos golpes de Estado, que tuvo una muy mala conducta, una poca parlamentación dentro del Salón Azul, ¿verdad? Una conducta vulgar, malcriada, empezando por el presidente de la Asamblea, el licenciado Castro, ¿verdad? Recuerdo la Ronald, gritada. quisiera que nos detuviéramos un momento. 2019 al 2021 hay 2 años de gestión, donde muchos de los diputados, incluido el presidente de la Asamblea Legislativa, eran funcionarios del gobierno, no eran funcionarios de la Asamblea Legislativa, sino que del Ejecutivo. ¿Qué habrán hecho estos funcionarios en estos 2 años para luego llegar a la Asamblea Legislativa y realmente cumplir el rol quizá por el que se les había encomendado? Suez Callejas es un ejemplo, Ernesto Castro es otro de los ejemplos, por mencionar algunos, ¿verdad? Pero ahí está, presidente y vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Primero fueron funcionarios, hicieron méritos para llegar a la Asamblea. No, todo esto cumplía un plan político, aprovechando la popularidad que Bukele había logrado a través de los troles, de los youtubers, de los periodistas pagados, de entrevistadores de medios de comunicación pagados, de canales de televisión comprados, radios compradas y todo ese aparataje que montaron y lograron engañar a la gente, porque la gente al principio creía que los troles eran seres humanos, ¿verdad? Creía que eran personas que estaban opinando. Entonces engañaron a la gente, la diáspora ha caído, pero en ese engaño, en su gran mayoría, ¿verdad? Hoy comienzan ya a despertar, pero en esa época fue una avalancha de propaganda populista típica, muy bien montada, muy bien llevada. Creo que los venezolanos que trajeron de asesores que todavía están en casa presidencial, todo esto ayudó a eso. Entonces lograron obtener con fraude ya, porque ya había negociación con las pandillas salieron a presionar para que se votara por esos diputados. Claro, ¿qué mérito hicieron? No, hombre, sin ninguno, si estos muchachos, bueno, usted lo ve pues en la asamblea, ese presidente de la asamblea que tenemos dista mucho de lo que han sido los presidentes anteriores de las asambleas legislativas anteriores. Hablo de las de Arena, hablo de las del FMLN, ¿verdad? Tuvieron gente seria, formal. Yo nunca vi un presidente de la Asamblea Legislativa y cuando yo estuve, el presidente fue Paco Flores y después fue Juan Duch. Paco Flores estuvo muy corto porque renunció para ir a su campaña, se quedó Juan Duch. Juan Duch, no, señor educado, hombre. ¿Verdad? Éramos contendientes políticos y teníamos nuestros debates y todo con altura, ¿verdad? Yo nunca voy a olvidar la gritada que le pegó este señor a Claudia cuando le dice que todas las propuestas que lleguen ahí no van a ser atendidas. ¿Y por qué? ¿Y qué derecho tiene él para hacer eso? Pero lo hizo, ¿verdad? La fuerza se ha impuesto. Ahí no ha habido razón de nada. Y todo aquel que no que no se ha alineado o no ha hecho caso en algún momento, pues ha sido defenestrado. Entonces, eso es el poder legislativo, eso es la asamblea legislativa que tenemos nosotros. Esta que acaba de llegar, esta es producto del fraude. Esta es ilegal, Francisco. Esta asamblea es ilegítima. Todo lo que hagan es ilegal, Francisco. Todo.
esta asamblea no goza de legitimidad, no goza de legalidad. Esta asamblea es hija de los votos planchados, que no se nos olvide, que estos llegaron por un fraude, brutal fraude. El más grande fraude de la historia de este país lo montaron esta gente en esta última elección, ¿verdad? Que quede claro, pues, porque hay que marcarle ya el camino que van a seguir, porque muchas cosas de las que hagan estos serán delitos. Estos no podrán acogerse al artículo 125, que todo diputado está exento de mandato imperativo y no será responsable de los votos y las opiniones que emita en el Pleno. Estos no, porque llegaron por fraude. O sea, no tienen legalidad. Por lo tanto, lo que hagan no es legal. Bueno, si caminamos un poco, Francisco, y nos pasamos al judicial, bueno, el judicial ha sido algo igual o peor que la Ronald, pero asamblea. me llama mucho la atención que comenzamos con el legislativo, hoy nos pasamos a judicial, pero estos son órganos independientes del Estado. Ajá. Así era antes, Francisco. Cuando yo era joven y era diputado, ¿verdad? Nosotros mandábamos en la asamblea. Hoy no. Hoy son achichincles del gobierno. Hoy son pasapapeles del gobierno. A partir de ese 1 de mayo, la asamblea se volvió sirvienta del ejecutivo. O sea, la asamblea no tiene vida propia, por eso no se puede juzgar independientemente. Y por lo tanto yo juzgo mejor el gobierno así en su totalidad, porque aquí lo que hay es una dictadura, ¿verdad? Que se va a coronar el sábado. Pero han actuado como dictadura estos 3 años, por supuesto. Destruyeron la separación de poderes, a eso que usted hace alusión. Destruido, ¿verdad? La Asamblea Legislativa bajo las órdenes del Ejecutivo, el Poder Judicial bajo las órdenes del Ejecutivo, la Fiscalía, y vamos más allá, Corte de Cuentas, Procuraduría de Derechos Humanos. Aquí solo hay una voz en el gobierno y es la voz del dictador. Nadie más tiene voz acá. Por eso yo le decía a alguien, porque trataron de justificar que el problema de la niña esta que los confrontó el día viernes, que era culpa de Durán y de los policías. No, señores, les dije yo, eso es culpa de la dictadura. Y en una dictadura, el dictador es el único culpable de todo. Los demás son cómplices, Francisco. Entonces, aquí eso es lo que sucede. ¿Me entiende? Que aquí hay un dictador. Usted dígame, ¿cree usted, Francisco, realmente que la Sala de lo Constitucional tiene la autoridad intelectual, legal y moral para emitir una sentencia en contra de Bukele? No. Bueno, no hacen nada. Mire si han resuelto los habeas corpus de las personas que están detenidas ilegalmente. No lo hacen, ninguno. ¿Sabe cuáles resuelven? Cuando se dan cuenta que murió alguien en la cárcel. Lo deniegan rápido, así con fecha de 3 días antes, para que cuando esté muerto ya no haya habeas corpus en la mesa. Eso hacen. Eso no es una sala de lo constitucional. Eso no es una Corte Suprema de Justicia. Bueno, usted ve los jueces ahora, ¿verdad? Hay una jueza que hizo una resolución que no les gustó y la trasladaron. Aquí los jueces tienen que hacer las resoluciones como les ordenan, no como ellos piensan. O sea, no hay independencia en los jueces. Hemos perdido la parte judicial de nuestro país. ¿Y quién defiende los derechos de los salvadoreños? ¿Quién debería? ¿Ah? Debería ser los jueces, los que deberían velar por la justicia. Eso no pasa. Aquí vivimos en una dictadura.
Entonces, ahí tenemos, ¿qué hicieron con el sistema judicial? Primero, golpe de Estado, el primer día a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía. La Fiscalía les importaba mucho en ese momento, Francisco. No se nos olvide que ahí estaban los 12 casos de la CCS. Estos casos eran de la corrupción de este gobierno en pandemia, de todos los dineros que malversaron en la pandemia. ¿Y qué era la CCS? La CCS había sido la principal oferta de campaña de Bukele, ¿verdad? Para ir en contra de la corrupción. No, pero cuando salió la corrupción de ellos, la primera corrupción de ellos, no, entonces mejor había que asesinar a la CCS y eso hicieron, la destruyeron. Entonces usted dice, bueno, ¿y aquí qué? Estamos no tenemos derechos los ciudadanos, no hay quien nos defienda, no hay instituciones. Usted no puede ir a la fiscalía porque sabe que no sirve de nada. Usted no puede ir a la Corte Suprema a poner una demanda porque tampoco le sirve de nada. Usted no puede ir a la Procuraduría de Derechos Humanos a que le defiendan sus derechos porque no sirve de nada. Aquí no hay procuración por los derechos humanos. Entonces, eso es en la parte judicial. Y en la parte operativa del Estado, ¿verdad? En el Poder Ejecutivo, haya estado lo peor de todo, la corrupción que ha habido en ese Poder Ejecutivo. Algún día la vamos a ver y las nuevas generaciones se quedarán asustados de lo que ha pasado en este periodo. Y es fácil, fíjese, Francisco. Mira, vamos a la almendra del problema, como decía Dagoberto. Han subido en casi 11.000 millones de dólares la deuda. Creo que faltan como 100 millones para llegar a los 11.000. Pero ya pidieron 1.500 más, ¿verdad? O sea que ya lo vamos a pasar. 11.000 millones de dólares en 5 años, Francisco. Eso es una locura. Ahí se están haciendo historia, mire. Pero yo no me asustaría, conociendo de economía, no me asustaría que 10.000 millones hayan subido la deuda. No me asustaría si ese dinero estuviera invertido en la gente, si la pobreza hubiese bajado, pero la pobreza subió de como la dejó el profesor Sánchez Serén, el presidente Sánchez Serén, la han subido como 5 o 6 puntos en este gobierno. Entonces le sube la pobreza y le sube la deuda. ¿Y eso qué, Francisco? ¿Sabe cómo se llama eso en economía política? Fracaso del gobierno. Un gobierno fracasa cuando esas dos Debe cosas bajar y subir la otra. No las dos bajar. Sí. No las dos subir. Subir, correcto. Vamos a ver, sí, vamos a ver. ¿Por qué, Francisco? Porque usted dice, bueno, este gobierno le ha subido, por ejemplo, lo que digo yo, ¿verdad? Y critico, 11.000 millones de dólares. Pero cualquiera me puede decir, sí, pero la pobreza bajó como nunca en los últimos 50 años. Este es el periodo en que la pobreza bajó más, ¿verdad? Creo que el periodo en que más ha bajado la pobreza ha sido en el del profesor Sánchez Serén, fíjese. Pero bueno, cuando le sube la pobreza y le sube la deuda, ahí lo que hay es un fracaso de gestión. Porque si sube, y usted me dice, mire, pero también la pobreza bajó lo suficiente. Entonces uno sabe que ahí está el dinero invertido en la gente.
Pero aquí, Francisco, usted puede volver a ver a cualquier lugar y usted no puede darme una obra acá, como decía el economista Lemos, deme una obra de 500 millones de dólares que haya hecho este gobierno. No la hay. Bueno, ni de 200, decía Rafael. No la hay. Y es cierto, no hay inversión. Entonces viene la pregunta, ¿y a dónde está el pisto? Pues? ¿Ah? ¿Qué han hecho el pisto? Porque estamos hablando, Francisco, 11.000 millones de dólares. En eso han subido la deuda. ¿Cuántos años tardaremos en pagar eso? ¿Ah? Nuestros hijos, nuestros nietos, usted y yo. ¿Qué es lo que pasa con una deuda tan grande como esa? Que nos sume en la pobreza a todos, que no nos deja desarrollarnos, que no nos deja tener medicinas en los hospitales, que no nos deja tener escuelas decentes, que no nos deja pagarle bien a los profesores, que no nos deja tener médicos en los hospitales, no nos deja pagarles un salario decente a nuestras enfermeras, a todo el personal médico. Entonces, uno al ver todo eso dice, sí, esto es un fracaso de gestión. Y económicamente así se ve, pues académicamente, intelectualmente. Subió la deuda, subió la pobreza, fracasaron. Entonces aquí hemos estado ante un fracaso de gestión que nos pone en peligro, en un peligro económico grave. Este país, calculaban los economistas, escuchaba a César Villalona hacer un excelentísimo análisis de esto, y decía que, por ejemplo, para el 27 no habrá plata para pagar los compromisos. Y el 27 está allí, Francisco, a la vuelta de la esquina. Porque cuando hablamos del 27, hablamos de que en el 26 hay que recoger gran cantidad de plata que hay que pagar en el 27. Y estamos en el 24, a la mitad. O sea que en año y medio, 2 años, aquí los problemas económicos serán graves. Y ya no hay de agarrar pisto, Francisco. Porque el fondo de pensiones, lo que queda, durará año y medio, 2 años, póngale. Hay como 3.000 millones ahí todavía. Y se acabó eso, quedan las remesas de nuestra diáspora. Y paramos de contar, Francisco, porque lo único que quedará son los dólares que cargamos en la bolsa en este momento, usted o yo. Nada más. ¿Cómo van a pagar? Ahí el dilema. ¿Cómo van a pagar? ¿Cómo van a salir en el 27 con todas las deudas que se vencen? Aparte de que las que vencían este año las han tirado para allá. Todos letes y setes lo pasaron a 2, 3, 5 y 7 años, porque no podían pagarlo. Estamos hablando de 2.400 millones de dólares solo ahí, Francisco. Entonces, todo se les ha acumulado, porque han ido tirando todo para el futuro, pero el futuro está bien cerca. ¿Por qué? Porque la deuda está muy alta. Ya pagamos el 25% del presupuesto nacional, lo pagamos en intereses y en servicio de la deuda. Entonces, este país se encamina, este gobierno, este ejecutivo, hacia un despeñadero construido en estos 5 años y construido y defendido en base a una popularidad ficticia de Bukele, manejada por troles, youtubers, periodistas, y vendida la seguridad como aquí se acabó todo, ¿verdad? Pero se les olvidó de que había que administrar bien el Estado y empezaron a despilfarrar el dinero, a comprar chivo wallet, que las casetas para la vacunación, que hicieron no sé cuántas, que valían no sé cuántos miles cada una, y que hicieron un hospital
ahí el Hospital de la Feria, que es el más grande hospital de la América Latina, y hoy es una galera que sirve de parqueo abajo y unas oficinas en la segunda planta. Entonces, ahí se fueron otros 100 y tantos millones. Empezamos a gastar dinero en lo que dicen que fue el plan control territorial, que nunca ha existido. Lo que ha existido es una negociación de las pandillas con el gobierno, ¿verdad? Que cada día que avanzamos vemos más claro que hubieron negociaciones con ellos, hacer una cárcel que le llaman Secot, que costó, hoy nos damos cuenta, 130 millones al menos, pero nunca han pensado en que las causas del problema sociológico que se dio de las pandillas no las están corrigiendo. Al contrario, las están profundizando, Francisco. Porque cuando usted hace cárceles y cierra universidades, usted está condenando a la juventud de su país a vivir en el subdesarrollo, a vivir en la pobreza, a no tener futuro, a no tener esperanza, Francisco, a no darle a su juventud una esperanza de tener posibilidades en el futuro de cambiar sus condiciones materiales de existencia. Cuando usted abre una cárcel de esas y cierran la Universidad de El Salvador, pues entonces estamos ante un gobierno, bueno, esto no es gobierno, estamos ante una dictadura que se va a coronar el sábado, que va a venir por la parte más brutal. Eso quería preguntarle, Ronald, cuando hablan ustedes de dictadura, ¿cuándo ejecuta realmente o cuándo entra en vigencia esto que le llaman dictadura? Ronald, ¿será desde el momento que se inscribió o hasta que vaya a tomar posesión? O como dicen algunos, la ascensión. Sí, la coronación, digo yo, ¿verdad? Miren, la coronación es la culminación del proyecto, ¿verdad? Esto me lo dijo Enrique Anaya, hombre, me dio una buena explicación un día que estábamos en una entrevista. Yo le preguntaba que en qué delitos habían caído los 4 pícaros magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y él me decía de que la figura, él me lo dijo de esta forma, mira Ronald, me dijo, yo soy constitucionalista, no soy penalista. Por lo tanto, fui a consultar con los penalistas, amigos míos y buenos penalistas. Y hubo uno que me dijo una cosa que me ha dejado impactado. Esto es una conspiración de delito. O sea, el delito se llama conspirar para cometer un delito. Ese es el nombre completo del delito. ¿Cuándo es una conspiración? Cuando hay una premeditación de todo, cuando participan varios actores para cometer el delito. Y el delito comenzó en la Asamblea Legislativa, en el golpe de Estado de la Sala de lo Constitucional. Ahí comienza el delito. El delito camina y de repente usted tiene, Francisco, una Sala de lo Constitucional que trata de hacer una sentencia de una respuesta que le están dando a Enrique Anaya, por cierto, de una denuncia que pone Enrique Anaya en la Corte Suprema. Pues ahí aprovechan y ponen de que Bukele puede ser candidato otra vez, cuando todos sabemos que no. ¿A dónde culmina esa parte? Esa parte culmina cuando ellos aceptan la candidatura en el tribunal. ¿A dónde se termina de gestar este sábado que lo van a coronar? ¿Pero él es presidente? No, él es un dictador, ¿verdad? Usurpador a partir del momento que tome posesión, porque está usurpando un cargo que no le pertenece, porque no se lo ganó de acuerdo a la ley, porque la ley no lo permite.
no lo permitía. Fíjense que teníamos 90 años de no tener dictadura aquí, desde Martínez hasta hoy, ¿verdad? Entonces ellos lo van a negar y quieren negarlo, y no. Ahí vi la invitación que estaban mandando. El presidente constitucional. ¿Constitucional de dónde, Francisco? Ah, bueno, la otra pregunta que habría que hacer, don Francisco, es, ¿y sobre qué va a juramentar ahora Bukele? ¿Sobre la Constitución? No creo, ¿verdad? Porque es lo que está violando en ese momento. Juramentar sobre la Constitución, pues sería una burla a todos. Eso es un problema grave. ¿Va a juramentar sobre la Biblia? Pues no, porque es un libro sagrado para los salvadoreños, en el cual dice que no hay que mentir, ¿verdad? Entonces, hay complicaciones. Claro que ellos van a maquillar eso con un espectáculo que van a querer montar el sábado, hacia el estilo Mussolini, ¿verdad? Grande como Mussolini, ¿verdad? El dictador italiano que terminó crucificado cabeza abajo y con los pies arriba en un parque en Italia. Entonces, Francisco, estamos ante un periodo que se avecina complicado, complicado para la dictadura porque no va a haber dinero, complicado para los salvadoreños porque eso significará menos ingresos, más hambre, más restricciones, ¿verdad? Complicado porque la dictadura, cuando pasa esto, lo que obtiene son protestas populares y para calmarlas, las reprimen. Entonces viene la parte de la represión popular, ¿verdad? Que es lo que nos espera en estos 5 años. Y yo no sé, pero yo le pido a los salvadoreños que vuelvan a ver Nicaragua. En el 18 asesinaron como 400 jóvenes que salieron en unas manifestaciones. El año pasado creo que hubieron elecciones y tuvieron que meter a la cárcel a todos los candidatos a la presidencia, los que se oponían a Daniel Ortega, no los metieron a la cárcel para que no pudieran ser candidatos y así ganar las elecciones, ¿verdad? El fraude que hubo ahora acá en El Salvador, yo no sé si lo va a volver a ver en estos próximos 5 años, porque a lo mejor van a alargar los periodos. Como ya tienen destruida la Constitución, pueden hacer lo que quieran a la hora que quieran, Francisco. Entonces, eso es como mi perspectiva de estos 5 años de gobierno, estos 5 años de los cuales 3 han sido ya de dictadura y que se han consumado en una conspiración para montar una dictadura en los otros 5 años que vienen. Mire, Ronald, Ande. ¿qué posibilidades ha tenido u oportunidades la sociedad civil de plantear un proyecto o de exigir un cambio, un golpe de timón al Estado en las medidas que toma o se tomaron durante este periodo? ¿Qué papel jugaron las organizaciones sociales o la sociedad civil, ya que usted es parte de ello, en estos 5 años? Bueno, con nosotros como sociedad civil habemos varios grupos, digamos, con mucha responsabilidad. Bueno, el hecho de que estemos usted y yo hablando esta mañana y haciendo una crítica al régimen es parte de nuestra responsabilidad, de no quedarnos callados. ¿Qué más pudimos haber hecho? Mire, creo que hicimos lo posible, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. La represión ha sido fuerte en este país, la persecución ha sido obscena. No podemos olvidar la orden de captura que tiene Rubén Zamora, que es miembro de mi grupo de la sociedad civil,
¿Cómo es posible, por Dios santo, que hayan hecho esa barbarie? Pero ahí está, ¿me entiende? Una orden de captura ilegal, como todas las cosas acá, pero que pueden ejecutarla en cualquier momento, pueden ejecutarla. Entonces, ¿qué más pudo hacerse? Es que muy poco, o sea, aquí la sociedad civil no tiene organizaciones fuertes, los sindicatos los destruyeron ya todos, ¿verdad? Hoy vemos sindicatos, algunos de maestros, ahí entregados al buquelato, ¿verdad? Vemos sindicatos de la Corte Suprema de Justicia igual, ¿verdad? Vendidos. Entonces estamos ante una destrucción de la organización social a todo nivel, porque eso es lo que quiere un dictador, quedarse solo, sin oposición de ningún tipo, ni de la sociedad civil, que es la última que queda siempre en estos Pero miren, casos. no es necesario tener una oposición, aunque sea light, aunque sea a la forma que lo requieren, no es necesario por lo menos para aparentar algo. Es fundamental, Francisco, fundamental, como usted lo dice. Lo que sucede es que el dictador en su mente, él no quiere oposición, es que el dictador es una persona que se cree más que usted, más que mí, más que todo el pueblo. No necesita asesores, no necesita nadie que lo critique porque él es demasiado perfecto. O sea, ahí hay una mezcla de megalomanía con vanidad y narcisismo, que son enfermedades mentales, Francisco, ¿verdad? Ahora, si nos fuésemos nosotros ante un estadista, un hombre letrado en política, al menos, le diría que hay que citar a Maquiavelo. Maquiavelo dice, cuando el príncipe toma el poder y no hay oposición, tiene que crear una de inmediato. Tiene que crear una si no existe. Tiene que dar los apoyos necesarios para que se funde una oposición. Aquí no, aquí las oposiciones, las políticas han sido destruidas, Francisco, destruidas. Mire el estado en el que se encuentra el FMLN, el estado en el que se encuentra Arena. Cambio Democrático desapareció. Solo quedan ahí los achichincles, los que bailan alrededor, como el PDC, el PCN, Gana. Bueno, Gana ya está casi destruida. ¿Y qué más? Pues eso. Entonces aquí el problema es que no estamos ante un estadista que sabe que se necesita una oposición. Además, a él no le interesa vivir en democracia. Si le interesara vivir en democracia, sabría que necesita oposición. Pero él dice, él habla de democracia, pero él tiene una democracia que él ha inventado para él, para llamarle a su dictadura democracia. No le estoy escuchando, Francisco, creo que tiene Acá estamos. Ahí estamos bien, gracias. En estos 5 años hemos visto cómo por medio de las redes sociales se ha anunciado, se ha sancionado, se ha pedido que despidan, se han dado instrucciones, en fin, se hace todo por medio de las redes sociales. Vamos a un quinquenio similar al que es la imagen, es la red social. En las redes sociales han dicho, se tiene este proyecto o se piensa hacer esto para medir, para tener un termómetro de la población. Si ven que no cuaja, ahí queda en el sueño de los justos, y otras cosas sí las han aprobado. Igual a Ronald Umaña, a un servidor y a muchos decimos algo y nos mandan a través de las redes sociales también las amenazas, los acosos, los insultos que recibimos constantemente. ¿Vamos a seguir en esto? ¿A la población realmente esto le gusta? Porque también quisiera agregarle algo. Hoy es la era en que todos piden 3 doritos después, que hacen un video y le piden al ministro, a la policía, al presidente que sancionen porque se pasó un semáforo.
porque esto, como dicen... Atropellaron un gato. Exactamente, atropellan a un gato y lo exhiben por todo. Róbese lo que quiera y lo esconden completamente. Asesine a quien quiera y lo esconden completamente o reservan su caso. O sea, nos vamos a tener que someter una vez más a esto. Y todavía peor, más fuerte, la represión va a ser más dura. O sea, hoy no van a querer que tengamos programas como este. ¿Me entiendes? Estos programas van van a ser un problema para ellos, los van a tratar de eliminar, Francisco. No van a querer ya ningún tipo de oposición. No, ya no, por supuesto. Que si le gusta a la población, sí, por desgracia. La población que por desgracia tiene muy poca cultura, la nuestra, y muy poca cultura política, y a muchos les encanta ver, por ejemplo, de que después de este programa aquí vamos a tener un montón de insultos de los troles. Hay gente que se pone a leerlos y que creen que es verdad. Y los troles no son verdad, no son personas, son máquinas. Es una computadora, usted le mete un insulto y ahí hay a lo mejor 300 cuentas y solo le da clic y se la manda a 300 personas, o sea, no es una cosa directa. Algunos sí, por supuesto. Vean los youtubers, aunque muchos de estos quizás de los youtubers van a ir desapareciendo porque ya no les van a pagar, ¿verdad? Van a ser selectos los que van a quedar ahí. Ahora, los troles sí, porque son granjas de troles las que tienen. Eso sirve para dos cosas. Para tratar de descalificar voces como la suya y la mía, y para engañar a la gente. Que todo va bien, que esto va bien, que no se preocupen, que eso de que no hay medicina en los hospitales es mentira. Ya los hospitales están repletos de medicamentos. Eso, y cada día tiene que ser mayor, porque cada día las deficiencias del Estado son mayores. Cada día el Estado tendrá menos plata, Francisco. Fíjese, hoy otros 1.500 millones. Los últimos 1.000 millones solo nos entregaron 908 y nos cobran 1.000. Nos los pusieron al 12%, con una penalidad de 4 puntos más. O sea que vamos a terminar pagando el 16%. Y de estos 1.500, ¿a cómo nos lo van a prestar? Si es que conseguimos que nos lo presten, ¿verdad? O sea, ya estamos cayendo en lo que se llama los fondos buitres. Ya van a venir acá esa gente, yo te lo presto, pero el 30%. Eso termina de hundir al país, ¿verdad? Cuando se acabe el fondo de pensiones en 2 años, entonces, y comiencen a agarrar, ¿qué? El 30% de las remesas, ahí comenzará ya la gente a sentir lo que es una dictadura. Ronald, finales del 2018, inicios del 2019, satélite Cuscatlán, tren del Pacífico, Hospital Rosales, el Estadio Chino, el aeropuerto en el oriente de la República, el Claudia Lars, en fin, todas estas fueron promesas, parte del plan Cuscatlán. Sí. Para este nuevo periodo no hay ninguna promesa, no hay un plan, simplemente 5 años más. Todas estas cosas que no se cumplieron. Sí. Y los que nos están escuchando, viendo afuera del país, se los decimos, ninguna de estas cosas, no hay ni un atisbo de que se vayan a realizar. Pero, ¿qué vamos a tener? No nos han prometido nada, ¿qué vamos a exigir, Ronald? Si no cumplieron ni cuando lo exigieron. Fíjese que, sí, ni cuando lo ofrecieron, ¿verdad? Fíjese que, vamos a ver, Francisco, aquí tengo algunas cosas. Este es de la oferta del plan Cuscatlán y de la presidencia que termina hoy, el sábado, antes de la coronación.
300.000 niños en escuelas deportivas. 300.000 niños, preciosos. 20 obras por día en todo el territorio nacional. Recuperación de 50 centros históricos. Orquesta de niños a nivel nacional. Orquestas de niños. O sea, en todos los departamentos iban a haber orquestas de niños. Alumbrado público total a nivel nacional. Eliminación de impuestos a las familias más pobres. O sea que hoy los pobres no pagan impuestos, o ya no pagan IVA ni cosas de esas. Mentiras. Inclusión social para mejorar la seguridad. Tampoco ha existido nada. Eliminación de la partida secreta. Hoy es pública la partida. Comisión Internacional contra la Corrupción, CICIS, la hicieron y la destruyeron cuando empezaron a destapar la corrupción del gobierno. Aeropuerto de primer nivel en la Unión. Incremento del Fondo de Desarrollo Municipal, FODES. Lo asesinaron, ya no existe. Esto ya había, solo le iban a subir el techo. Ni le subieron y se lo acabaron, lo destruyeron. ¿A dónde está el pisto del FODES? Pues no lo sé. Y hoy vendrán los problemas de las deudas de las alcaldías y todo eso que vendrá Ronald, a disculpe. en base a los problemas. Ronald, de todo eso que usted acaba de mencionar, ¿de dónde es que estaba hablando? Del Plan Cuscatlán, de la oferta presidencial. Pero esas cosas para este periodo que está terminando. No recuerdo que se haya concluido o se hayan iniciado la mayoría. No, ni una. A excepción de la CICIS que se hizo, pero al estar funcionando la asesinaron. El FODES que lo hicieron, pero al revés, ¿verdad? En vez de subirle el techo, Bukele dijo en su discurso en el Plan Cuscatlán que el FODES era la mejor ley de desarrollo humano que había en este país. Bueno, que era la mejor ley y la única de desarrollo humano, que cuando él fuera presidente le iba a subir el fondo. No hizo eso, la destruyó, la asesinó. Y la CICIS dijo que la iba a montar, la montó, y cuando vio que era en contra de él, la asesinó. Entonces, eso es lo que ha pasado. Bueno, y aquí faltan ofertas, ¿verdad? Porque aquí falta el satélite Cucatlán, aquí falta el tren bala, aquí falta la carretera de los Chorros, aquí faltan varias carreteras que ofreció en su campaña cuando andaba en el territorio. Y es que miren, es tan fácil ver la mentira ahora, porque si yo me voy a ver la obra pública y quisiera hablar de la última obra pública, por ejemplo, la que hizo Gerson Martínez, ¿cómo se llama? El Paso del Jaguares, ¿verdad? Correcto. Bueno, ahí está. Una gran obra pública. ¿Y funciona? Sí, funciona. Y muy bien. Si vemos ahí en los pasos a desnivel, en la zona esta de los centros comerciales aquí de Merliot, ahí están y funcionan excelente. Y dan un pero gran servicio a la sociedad, con miles de vehículos, a eso de las 5 de la tarde, Francisco, y son miles de vehículos los que ahí transitan, y se transita bien. Entonces, y la de ahora, pues, la de esos 11.000 millones, porque lo que han tratado de hacer es inaugurar obras, como la de la carretera al puerto, el paso del Pichiche. Pero esa la dejó hecha Gerson. Sí. Gerson fue un excelente ministro de Obras Públicas en este país, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo la obra pública de este ministerio, solo me acuerdo de la Cárcava, Francisco, aquella ahí en la colonia San Francisco, ahí que a la primer tormenta se les destruyó toda.
y que se habían gastado 3 millones de pesos en eso. Entonces, eso es lo único que recuerdo. El puente Chichilco, que ya hubo que repararlo como 4 veces. Esos son los recuerdos que me quedan de a mí de estos 5 años. Entonces el pueblo empieza a comparar. Yo comparo fácilmente lo que hizo el ministro de Obras Públicas, Gerson, que creo que fue ministro de los 2 periodos, ¿verdad? Correcto. Solo el último año de Sánchez Serén ya no trabajó como ministro. Solo ese año, ¿verdad? Va. Pero usted vuelve a ver y ahí está la obra de Gerson. Ahí está. Y no es que yo me esté inventando porque Gerson es amigo mío, yo hablo bien de él. No, es que ahí está la obra. La obra habla por él, que es otra cosa. Entonces, ante eso estamos, Francisco. Aquí estamos ante un desastre, el peor desastre de la historia de este país. Porque la dictadura de los militares al menos guardaban las apariencias. Y por lo general, los militares trataban de poner gente capaz en los ministerios, fíjate, que se trataban de llenar de buenos intelectuales y cubrir muy bien las apariencias. Esto ni siquiera eso, porque han puesto un montón de inútiles en todas partes. Y eso hace que la corrupción sea la bandera de la próxima dictadura, se llama corrupción, Francisco. Por eso lo vamos a recordar. ¿Asistirá usted el 1 de junio a la toma de posesión? No, yo quiero decirle que me declaro en rebeldía. Yo no tengo presidente a partir del 1 de junio. Aquí lo que va a haber es una dictadura. Y yo no he nacido para estarle rindiendo pleitesía a ningún dictador. Luché porque cayera la dictadura anterior, cayó la dictadura anterior y no voy a venir a estas alturas a someterme a una dictadura, ¿verdad? Yo soy un hombre democrático, soy social cristiano de nacimiento, demócrata cristiano, y aquí estoy, ¿verdad? No tengo presidente. Bueno, no voy a tener presidente hasta que no haya un presidente legítimo. Sí. Ronald, ¿qué va a pasar el sábado? Mira, ahí va a haber una coronación. ¿Qué espera usted? ¿Algo multitudinario? Ahí va a haber una coronación. Ahí va a haber una coronación, un espectáculo, ¿verdad? Me imagino que va a tratar Bukele de dar algún anuncio espectacular de los que le gustan, ¿verdad? Después, si los cumple o no los cumple, no le importa. Me da la impresión que va a poder a lo mejor anunciar salario mínimo de $500, ¿verdad? Quitarle el IVA a los alimentos, quitarle el IVA, no lo va a hacer. Pero es lo que quisiera toda la gente, ¿verdad? Que le quitar el IVA a la comida, a la medicina y a los insumos agrícolas. Pero no pasa. Bien podrá anunciar algo, que $500 de salario mínimo podría ser, ¿verdad? No sé, un espectáculo. Es que algo tiene que decir. El CDC pidió $465 como salario mínimo ayer, antier, no recuerdo, y la eliminación del IVA a la electricidad, si no me equivoco, o algo así. ¿Será que lo va a complacer el presidente? No, mire, bueno, 465, digamos, está bien si no hay IVA en los alimentos, si no hay IVA en las medicinas y en los insumos agrícolas. Que no se nos olvide que la agricultura de nuestro país la tienen abandonada, está tirada al perro, como dicen. Entonces hay que hacer algo por ello. No van a hacer nada esta gente, no van a hacer absolutamente nada. Pero sí que va a tratar de dar algún anuncio en su discurso, así de esos, que claro, antes le creíamos todo, ¿verdad? En la campaña anterior, hoy no le creemos nada. Sí, bueno, ahí le leí 11 cosas y ya nombramos como 6 más entre usted y yo, que no ha cumplido ninguna. ¿A dónde está el satélite Cuscatlán? Vamos a ver, pues. Nada, es mentira. Entonces, estamos ante un gobierno
falaz, ¿verdad? Lleno de falacias, lleno de mentiras, el más mentiroso de la historia. Ante eso nos enfrentamos, Francisco. Bueno, Ronald Umaña, muchas gracias por habernos acompañado. Próximamente lo vamos a tener para que hablemos de lo que dijo el presidente también en el 1 de Hay que junio. analizar el discurso, correcto. Sí, porque eso es importante. Fundamental. Y creo que esta semana sería bueno que nosotros como medios de comunicación saquemos fragmentos del discurso de hace 5 años. Sí. Es decir, esto dijo y esto cumplió. O no lo cumplió. O no cumplió. Ronald Umaña, muchas gracias por habernos acompañado y un abrazo a todos los que han estado en nuestra sintonía. Gracias, Ronald. Gracias, Francisco, muy amable usted, hombre, gracias a la 106.9. Igual, ¿verdad? Un abrazo fraternal para todos los que se conectaron con nuestro programa hoy. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Mañana a las 7 estaremos con la periodista radicada en Washington de la diáspora, Carmen Rodríguez. Vamos a hacer un análisis también desde la diáspora, cómo ha estado este quinquenio, cómo ha sido el trabajo de la embajadora también de nuestro país en los Estados Unidos y, en fin, de todo lo que viene para nuestro país. Fran Durán viene con la máquina del tiempo para todos. Buenos días. Gracias, Ronald.